Bueno, empezamos la clase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver hoy un tema que es insuficiencia arterial aguda. Hasta ahora estuvimos viendo las patologías ateroscleróticas de las arterias de los miembros inferiores, las estenosis, los espectros y demás, pero hoy vamos a hablar de una patología especial, que es cuando la circulación se tapa, se ocluyen las arterias, pero de manera aguda, de manera súbita. Así que el tema que vamos a hablar es insuficiencia arterial aguda, pero vamos a hablar de dos entidades. Una de ellas es la embolia arterial y otra de ellas es la trombosis arterial. Y este señor que vemos acá en pantalla se llama Thomas Fogarty. Pero bueno, la historia de todo esto empieza en 1848, cuando Rudolf Virchow acuña el término trombosis. Y determina que el término trombo y émbolo, ¿no? Y desarrolla la fórmula de la tríada de Virchow y de la inflamación de la pared arterial que produce, bueno, hipercoagulabilidad y eso genera trombosis. Así que desde esa época ya se conoce al término trombosis. Pero en 1963 el doctor Thomas Fogarty publica, que es este que está acá en la foto, publica un nuevo método para extraer émbolos y trombos arteriales y introduce la utilización del catéter de Fogarty, que se introduce dentro de las arterias cuya luz está ocluida por un trombo o un émbolo, y sirve ese catéter para extraer ese material dentro de la luz y poder destapar una arteria que está tapada. Y la isquemia o la insuficiencia arterial aguda es la oclusión súbita de la circulación que produce hipoxia, produce isquemia. No hay suficiente oxígeno para el trabajo muscular. Vamos a ver que las arterias van a tener material trombótico dentro de la luz, es decir, un material fresco, similar al que se ve en la trombosis venosa. Ese material lo llamamos material tromboembólico, porque en realidad vamos a tener que hacer una diferenciación entre dos patologías diferentes. Ese material trombótico se puede ver en una arteria cuya pared arterial está sana, y en ese caso pensamos en una etiología embólica. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trombo que se formó en otra parte del cuerpo, y que viajó por la circulación e impacta en una arteria distal y la tapa, la ocluye por completo. Entonces el dibujo de arriba representa al dibujo de una arteria con una embolia, donde la pared arterial está sana y se ve dentro de la luz el material embólico que tapa la arteria por completo, la ocluye. Y el límite de la circulación entre donde hay flujo y donde no lo hay es un límite neto. A diferencia del paciente que tiene las paredes arteriales enfermas por enfermedad aterosclerótica. Tiene ateromatosis marcada, es decir, muchas placas cálcicas y lipídicas. Estas placas pueden reducir la luz arterial en algunos sectores, y alguna de esas placas se puede complicar, romperse y hacer una trombosis de la luz por complicación de una placa. Y entonces un paciente que tiene una enfermedad ateromatosa crónica se agudiza por una trombosis de una arteria. En estos casos, el límite de la circulación quizás no sea tan neto como en la embolia. Puede ser que haya incluso circulación colateral y recanalización de los segmentos distales, porque el paciente ya viene con las arterias que se van tapando de a poco desde hace larga data. Entonces es un paciente que puede compensar mejor la oclusión de una arteria. La epidemiología de esta patología generalmente se da en pacientes mayores de 70 años, con una incidencia ligeramente mayor en mujeres, de 1.5 con respecto a los hombres. Tiene una incidencia de 200 a 300 casos por millón de habitantes, y tiene una mortalidad del 10 al 20%. Constituye una emergencia médica de primer orden. ¿Qué quiere decir esto? Que puede comprometer la vida del paciente
también puede comprometer la extremidad del paciente. Tiene una alta morbilidad, con riesgo de pérdida de la extremidad o de la vida. Requiere diagnóstico y tratamiento temprano. La clínica, vamos a ver que hay una claudicación aguda del miembro con isquemia súbita e intensa. Vamos a ver que el paciente quizás está haciendo alguna actividad y de repente está sentado capaz y no se puede poner de pie. ¿Por qué? Porque los músculos no tienen suficiente oxígeno como para poder contraerse. Entonces hace una claudicación aguda del miembro inferior o del miembro superior. Es una isquemia súbita e intensa, y el paciente va a empezar a tener primero una coloración de la piel pálida, tipo cadavérica, blanca. Después va a pasar por una etapa cianótica, se va a poner azul. Y por último va a aparecer un color medio violáceo, donde aparecen ya livideces y también puede aparecer gangrena. Entonces tenemos cianosis, frialdad, ausencia de pulsos, dolor muscular intenso, generalmente por debajo de la arteria que está ocluida. También puede haber pérdida de la sensibilidad, no sienten el calor, no sienten el frío, porque también hay necrosis de los nervios. Por eso pueden aparecer parestesias y parálisis. Se dice que los síntomas de esta enfermedad son los síntomas de las 6 P, porque tenemos pain, dolor, pulseless, ausencia de pulsos, polar, de frío, parálisis, parestesias, y pallor, que no sé bien qué es, no me acuerdo, rigidez, no sé qué es. Bueno, a ver si lo anoté ahí. Sí, pale color, pain, polar, pulseless, parestesia y parálisis. Bueno, ahí están las 6 P. Los signos y síntomas, como les dije al principio, la piel se pone de color serio cadavérico. Más tarde aparece la cianosis, las áreas moteadas de cianosis, de livideces. Finalmente se observa la coloración oscura típica de la gangrena. Y miren la piel del paciente, esto es típico. Cuando uno ve un paciente como esto, uno puede, antes de apoyar el transductor, ya sospechar que puede tener una isquemia arterial aguda. Los síntomas neurológicos, bueno, el grado de anestesia y parálisis motora de una extremidad es un buen indicador de anoxia tisular. La pérdida de la sensibilidad a la presión ligera es indicación de cirugía inmediata, y la parálisis es un signo tardío que indica gangrena inminente y irreversible por isquemia de los nervios y también de los músculos en forma combinada. ¿Cómo evoluciona esto? En las primeras 4 a 6 horas aparecen fenómenos de necrosis en el músculo que no está perfundido. Gradualmente la extremidad se paraliza y se vuelve edematosa, y a menudo se complica con trombosis venosa. En 8 a 12 horas los cambios son irreversibles. La piel y el tejido celular subcutáneo pueden presentar fenómenos de gangrena. Con cierta frecuencia, el cuadro clínico puede ser incompleto en forma de debilidad muscular y dolor únicamente, o incluso solo parestesias. Y acá el tiempo corre. El tiempo es tirano y evoluciona, y el paciente puede perder su pierna, pero también puede perder la vida. Ya vamos a ver por qué puede comprometer la vida del paciente una oclusión de una arteria. Acá vemos la evolución, ¿no? Dentro de las primeras 6 horas, cómo tenemos dolor y pie de mármol blanco, con déficit neurosensitivo, y esto es reversible. Dentro de las 6 a 12 horas aparecen las zonas moteadas debido a agrupación capilar, y se blanquea ante la presión digital, y es parcialmente reversible. Después de las 12 horas, ya el color violáceo es fijo, con áreas moteadas coalescentes que no se blanquean ante la presión. El compartimento anterior está rojo y a tensión. En estos casos es irreversible. Y el diagnóstico diferencial de estas patologías es con la tromboangiitis obliterante, que es una enfermedad
que tiene que ver con el paciente que es fumador y que quizás tiene necrosis de la punta de los dedos, o con vasculitis, o con síndrome compartimental, o con trombosis venosa profunda extensa, o vasoespasmo por drogas, o por síndrome de Raynaud. ¿Cuáles son las etiologías que pueden generar la isquemia arterial aguda? Puede haber patologías de origen cardíaco, como patologías que producen émbolos. Estas patologías pueden dar una embolia de una arteria periférica. O también puede haber patologías arteriales que producen trombosis, una placa de ateroma ulcerada o un trombo mural de un aneurisma de la aorta abdominal o ilíaco que emboliza. Y también puede haber embolias paradójicas desde el sistema venoso, asociados a comunicaciones interauriculares o interventriculares. Como les dije, las etiologías pueden ser la embolia, la trombosis, también el vasoespasmo, lesiones arteriales por un traumatismo, que puede ser de arma blanca o un traumatismo cerrado, o compresiones extrínsecas. Y entonces, el quid de la cuestión, la gran pregunta que tenemos que responder los que hacemos estos estudios es si lo que estamos viendo que ocupa la luz y tapa la arteria es una embolia o es una trombosis. ¿Y cómo vamos a hacer para diferenciar esto? Las embolias son la causa más frecuente de esta patología. Y generalmente los émbolos provienen de cavidades cardíacas, del lado izquierdo, en el 80 al 90% de los casos. Pero también se pueden originar en aneurismas de la aorta abdominal, o de las ilíacas, o de las popliteas. A veces hay oclusiones arterial aguda, isquemia arterial aguda, por una trombosis de un aneurisma popliteo. Los émbolos pueden impactar en las extremidades inferiores en el 70-80% de los casos, pero también pueden impactar en los miembros superiores, en las carótidas o en las arterias viscerales, como el vaso, el riñón, el hígado. El origen cardíaco de los émbolos. Bueno, los émbolos cardíacos impactan generalmente en los miembros inferiores. Hay una mayor incidencia en pacientes con infarto agudo de miocardio, en fibrilación auricular, estenosis mitral, y más raramente en pacientes con prótesis valvulares. También los tumores intracardíacos, como el mixoma auricular, pueden originar émbolos muy grandes. Y esos émbolos a veces pueden tapar hasta la misma aorta distal. En las endocarditis bacterianas o micóticas, las vegetaciones que se ven a nivel de las válvulas cardíacas también pueden desprenderse y causar embolias. Y es importante que si se hace una trombectomía, o sea, se extrae el trombo dentro de la arteria, que ese material se analice desde el punto de vista macroscópico, anatomopatológico y microbiológico. Sobre todo porque esto puede tratarse de un proceso que no fue sospechado inicialmente, como una endocarditis infecciosa. La fibrilación auricular, ¿por qué da embolias? Bueno, la ausencia de una contracción auricular produce que la sangre se forme, se estacione, se produzca un éxtasis sanguíneo, y eso favorece la formación de coágulos en el apéndice de la aurícula izquierda. Y generalmente ese lugar es muy difícil de localizar, ese trombo, por ecografía transtorácica. Quizás no tanto por ecocardiografía transesofágica. Por lo tanto, si se hace un ecocardiograma y no se ve un trombo intracardíaco, eso no descarta la posibilidad de que el corazón sea el origen de la embolia arterial en un paciente que es portador de fibrilación auricular. Se puede utilizar, como les dije, la ecografía transesofágica, que permite una valoración más segura de fuentes de émbolos cardíacos. Y también importantes lesiones de la aorta torácica proximal que pueden embolizar. También el infarto agudo de miocardio es la segunda causa más frecuente de embolia arterial periférica, dentro de las causas embólicas, ¿no? El trombo ventricular es más frecuente en el infarto anterior, quedando situado generalmente en el ápex del ventrículo izquierdo, y una embolia arterial puede ser la manifestación de un infarto agudo de miocardio silente. Por lo que será necesario una evaluación cuidadosa, con determinaciones enzimáticas seriadas y electrocardiograma,
ante pacientes con embolia aguda, especialmente si no presentan fibrilación auricular. También las prótesis valvulares pueden causar embolias, pero es una causa mucho menos frecuente. El trombo se puede formar alrededor del anillo, en las válvulas en forma de bola. Las válvulas en disco predisponen a la formación de trombos, pero en los puntos de bisagra, que es justamente los sitios donde fluye más lentamente la sangre. Por lo tanto, los pacientes con prótesis valvulares siempre tienen que estar anticoagulados. Y como les dije, también los émbolos se pueden originar en otras zonas que no tienen que ver con el corazón. ¿En cuáles? Bueno, por ejemplo, un aneurisma de la aorta abdominal. Dentro del aneurisma suele verse un material trombótico que se llama trombo mural, y ese trombo mural a veces es muy inestable, muy friable, y se puede romper, y puede embolizar a los miembros inferiores. También, como se ve acá en el dibujo, el aneurisma, pero al lado tenemos también otra causa más, que son las placas ateromatosas ubicadas a nivel de la aorta abdominal. Estas placas se pueden romper, fragmentar, ulcerar, y pueden también desprender pedazos que terminan tapando las arterias distales. Recuerden que los aneurismas también de la ilíaca, de la femoral o de la poplitea pueden desprender parte de su trombo, o también se pueden terminar trombosando y tapando, y por eso dan también una isquemia arterial aguda. Y en el miembro superior, recuerden que otra causa de embolias arteriales es el aneurisma de la arteria subclavia, producido por el pellizcamiento entre la primer costilla y la clavícula de la arteria subclavia. Ese pellizcamiento puede producir un traumatismo crónico de la pared arterial que termina debilitando la pared, y la arteria se termina dilatando en forma de aneurisma, y ese aneurisma también puede embolizar y dar el fenómeno del dedo azul, o también alguna embolia arterial de la radial, de la cubital o de la humeral. Bueno, generalmente las embolias se van a impactar en las zonas de bifurcación. Son más frecuentes en los miembros inferiores, pero las zonas de bifurcación es el lugar que más va a afectar. Por lo tanto, se puede afectar la bifurcación aórtica, la bifurcación ilíaca, la bifurcación femoral o la bifurcación poplitea. También otras zonas del cuerpo se pueden ver afectadas, ¿sí? Recuerden que cuando la aorta es la que está comprometida, el émbolo tiene que ser de gran tamaño, si no, es muy raro que se llegue a tapar la aorta. Bueno, y en general esto explica un poco lo que pasa, ¿no? El émbolo viaja por la circulación hasta que se impacta en un lugar donde ya no puede pasar. Y a partir de ahí se trombosa la luz de la arteria de ahí para abajo, pero también un poco para arriba. Y esto suele terminar en una necrosis y gangrena del sector que irriga esa arteria. Factores que agravan la isquemia: la fragmentación y migración del émbolo, o una trombosis venosa asociada por el estancamiento del flujo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, seguimos. La segunda causa más común de isquemia arterial aguda es la trombosis. La primera causa es la embolia, la segunda es la trombosis. ¿Y qué es en sí la trombosis? La trombosis se produce porque la arteria tiene, antes de que le pase esta oclusión, tiene placas ateromatosas, tiene lesiones previas de la pared arterial por aterosclerosis. Si esas placas además estenosan la luz, peor es, porque probablemente en esos sectores donde hay estrechamiento de la luz, bueno, si alguna placa se complica, sangra y se produce un trombo, la luz se va a tapar. ¿Por qué? Porque está disminuida. Entonces, el que haya una estenosis arterial anterior, o un estado de hiperviscosidad o hipercoagulabilidad de la sangre, el bajo gasto cardíaco, lesiones arteriales traumáticas o iatrogénicas, pueden predisponer a que la arteria tenga una trombosis. Sobre todo va a afectar a la arteria femoral superficial a la altura del canal de Hunter,
¿Por qué? Porque en ese sitio es donde más frecuencia de placas ateromatosas tenemos. Y en un paciente que tiene patología ateromatosa obstructiva crónica con pocas manifestaciones clínicas, la complicación de una placa con ulceración o hemorragia puede terminar dando una trombosis de la luz agregada. Y acá estamos viendo un paciente por ahí con un aneurisma de la arteria poplitea derecha que se trombosó. Un aneurisma que se terminó ocluyendo la arteria porque se trombosa el aneurisma. A veces la trombosis es secundaria a la presencia de un aneurisma. Cuanto más periférico es el aneurisma, más frecuente es la trombosis. Es decir, aneurismas popliteos o femorales son los que más frecuentemente se tapan. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros los que hacemos ecografía la embolia de la trombosis? ¿Lo podemos diferenciar? Bueno, si el paciente tiene una coexistencia con una arritmia o un infarto agudo de miocardio o patologías valvulares, nos hace pensar en que probablemente tenga una embolia. Pero también vamos a mirar la pared arterial y nos vamos a fijar si la pared arterial tiene placas ateromatosas, como se ve en este ejemplo de acá. La presencia de placas ateromatosas numerosas y quizás también de estenosis arterial en el miembro contralateral nos hace pensar que el miembro que está tapado probablemente tenga una trombosis aguda. Entonces, el estudio no hay que hacerlo solo del lado afectado, hay que hacerlo en forma bilateral. ¿Por qué? Porque el estado de las paredes arteriales del otro lado nos va a ayudar a determinar el diagnóstico diferencial entre embolia y trombosis. El diagnóstico gold standard se hace por medio de arteriografía. Y si se puede hacer una arteriografía, bueno, quizás no le haga ninguna otra cosa a ese paciente. En general, por angiografía, los signos patognomónicos de embolia es que el contraste pasa hasta un punto donde hay un corte brusco del pase del contraste. Además, las embolias no se dan en una sola arteria, sino que involucra varios lechos arteriales. Se suelen impactar las embolias en las bifurcaciones arteriales, por eso uno ve que la oclusión arterial se produce a nivel de una bifurcación arterial, y generalmente no da tiempo a que haya colaterales desarrolladas. En cambio, la trombosis se ve que el sitio donde empieza la oclusión es más irregular que en la embolia. Además, se ve que hay placas ateromatosas en la pared arterial que reducen la luz previamente. Algo de contraste pasa por la porción proximal del coágulo, y generalmente se da a nivel del canal de los aductores, en el canal de Hunter. Además, como el paciente ya viene con enfermedad arterial crónica, ya tiene desarrollo de colaterales que suavizan la isquemia arterial aguda, que muchas veces la arteria está ocluida, pero distalmente recupera flujo por colaterales. Entonces acá en este cuadro vemos las grandes diferencias entre una etiología y la otra. En la embolia, la pared del vaso es normal, el trombo fresco dentro de la luz, aunque a veces se puede ver un trombo más ecogénico porque es un trombo formado en otro lado, con una antigüedad quizás distinta al de la oclusión, y quizás el trombo a veces es más ecogénico. En cambio, en la trombosis, la pared del vaso va a estar llena de placas con aterosclerosis, y el trombo se va a ver más oscuro. En el Doppler espectral, vamos a ver que en el sector previo a la lesión va a haber un flujo de tipo preobstructivo, con disminución de velocidades y flujo diastólico disminuido o ausente. Eso también se va a ver en la trombosis, no va a haber diferencias. En el sitio de la oclusión va a dejar de haber flujo tanto en la embolia como en la trombosis. Y la colateralidad va a estar ausente en la embolia o escasa, y va a haber colaterales abundantes en la trombosis. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto por ecografía. Entonces, el diagnóstico con ecodoppler lo vamos a hacer
viendo que dentro de la luz de la arteria se observa un material hipo o anecoico. Hay que fijarse bien que no sea la vena la que está trombosada, ¿no? Y no confundir este material dentro de la luz con un trombo venoso. Y fijarnos que la vena está al lado, la vena está permeable y la arteria no. Yo siempre tengo un versito que digo y repito, que es cuando vemos flujo en la vena y no en la arteria, a la arteria le pasa algo. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más fácil ver el flujo arterial que el venoso. En cambio, si la vena muestra que hay flujo y la arteria no, eso indica que a la arteria le pasa algo. También podemos llegar a ver que la luz está ocupada completamente o a veces tiene algún pequeño desfiladero de flujo y que la obstrucción es parcial. Como les dije, se detecta flujo en la vena y no en la arteria y debemos señalar de dónde a dónde va la trombosis o el material trombótico dentro de la luz. Si hay o no flujos distales y si hay o no circulación colateral. También debemos tratar de reconocer la presencia de enfermedad teromatosa parietal subyacente, ya sea dentro de este lado y al lado del trombo vemos placas, como esta de acá, o quizás mirando las arterias del otro lado. Tenemos que mirar los dos lados. Acuérdense que este estudio necesita ver la pared arterial, sobre todo el lado que no está tapado. Y si de repente del otro lado encontramos una estenosis en la arteria femoral, ya sabemos que es un paciente con enfermedad teromatosa crónica de base. También el estudio del otro lado nos sirve para el control comparativo para estudios postquirúrgicos. Y desde la clínica y el Doppler podemos clasificar a esta enfermedad cuando la extremidad es viable, cuando todavía no hay dolor isquémico ni déficit neurológico, cuando hay adecuado relleno capilar, cuando todavía hay pulsos en las arterias pedias con Doppler. Mientras que la extremidad tiene la viabilidad amenazada, es decir, con isquemia reversible, cuando hay dolor isquémico leve, déficit neurológicos incompletos, con pérdida de la sensibilidad vibratoria, propioceptiva y posicional y parestesias, o cuando no se detecta flujo en la pedia, aunque todavía hay flujo venoso demostrable. Y por último, la extremidad tiene isquemia ya irreversible o mayor y requiere amputación, cuando hay pérdida de la sensibilidad profunda y parálisis muscular, cuando hay ausencia de relleno capilar, cuando la piel está marmórea, hay rigidez muscular, ausencia de señal tanto en las arterias como en las venas por ecodoppler. Y la arteriografía, si el diagnóstico es dudoso, la arteriografía puede ser de gran valor, por lo que es recomendada por la mayoría de los autores. Pero siempre que el estado clínico de la extremidad isquémica permita el tiempo que se tarda en la realización de una arteriografía, es decir, entre 1 y 3 horas. Y en esos casos es aconsejable realizarla. Pero en algunos casos ya llegamos tarde y bueno, hay que hacer por ahí una toma de decisiones más rápida. El tratamiento debe ser urgente. Se le puede dar al paciente analgésicos para el dolor, a veces de tipo opiáceos. Hay que proteger a los talones y a los maléolos para que no se lesionen con las sábanas, con la cama, con las barandas, con los metales y con los muebles. Así que poner algodón o algún tipo de contención blanda. No elevar las extremidades, ya que eso disminuye la perfusión capilar. Dejar que el paciente se quede sentado, con las piernas en declive, porque eso mejora la perfusión. No aplicar calor, ya que eso puede quemar la piel y producir un daño en la piel y el subcutáneo. Y tan pronto se haga el diagnóstico, se aconseja anticoagular al paciente. El tratamiento definitivo es la trombectomía, la embolectomía, perdón. En realidad el tratamiento depende de la etiología de la obstrucción. Si la etiología es una embolia, se va a pasar un catéter de Fogarty y se va a tratar de sacar todo ese material embólico que hay dentro de la luz.
Pero si la etiología es un trombo, o es decir, que la pared arterial tiene placas ateromatosas, ahí no va a pasar tan fácilmente el catéter de Fogarty, y entonces vamos a tener que hacer un bypass. Un bypass o una tromboendarterectomía. Si la causa es arterioespasmo, se pueden dar vasodilatadores. Y también se pueden dar agentes trombolíticos. La utilización del catéter de Fogarty requiere que la oclusión esté dentro de la arteria, esté producida por un material que no está adherido a la pared, es decir, un émbolo. Mientras que en la trombosis no podemos pasar el catéter de Fogarty y vamos a tener que hacer una reconstrucción en paralelo a la arteria, que es un bypass, o podríamos hacer una endarterectomía segmentaria de la arteria y liberar la luz arterial. También tenemos que saber que el paciente se puede morir por todo esto. ¿Y por qué el paciente se muere? Porque hace complicaciones post-revascularización. Es lo que se llama el síndrome de reperfusión. Cuando el paciente tuvo isquemia, cuando se revasculariza, se liberan a la circulación un montón de factores de necrosis, acidosis metabólica, hipercalemia, aumento de la creatinina, hipocalcemia, todo eso produce falla renal, ¿sí? Que todavía agrava todo este proceso. Hay un desastre metabólico que sigue a la revascularización que se llama síndrome mionefropático. La necrosis tubular renal puede ocurrir cuando la mioglobina precipita en los túbulos renales bajo algunas condiciones acidóticas. También puede haber edema y síndrome compartimental. Tanto es así que algunos médicos vasculares, después de la embolectomía con catéter de Fogarty o después de la colocación de un bypass, dejan una fasciotomía previsora, digamos. ¿Sí? No porque el paciente haya hecho un síndrome compartimental, sino porque lo va a hacer. Entonces, en forma de precaución, se deja una fasciotomía. Entonces, recuerden que una de las complicaciones de esto es el síndrome compartimental. Y no se puede predecir el tiempo real de hipoperfusión tisular, no se puede saber con certeza qué extremidad puede salvarse, aunque la revascularización sea muy rápida. De allí la importancia de un tratamiento precoz, así como de la administración de heparina tan pronto se confirme el diagnóstico. Y ahora vamos a ver imágenes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Que hasta ahora hablé yo sola y todos me escucharon, nadie me preguntó ninguna cosa. A ver, en Olivos me preguntan, si hay antecedentes de arritmia o de infarto de miocardio y el paciente tiene además ateromatosis del miembro contralateral o circulación colateral. Bueno, muy buena pregunta, eso puede pasar. En esos casos, la etiología puede ser mixta, pero lo importante ahí es decirle al cirujano que la pared arterial está enferma y que no va a poder pasar un catéter de Fogarty. Así que en realidad el tratamiento, por más que sea una embolia, va a tener que ser con un bypass. ¿Está bien? Yo muchas veces cuando sucede eso, al material que veo dentro de la luz, no le pongo que es un material trombótico o un material embólico. Le pongo directamente que veo dentro de la luz un material tromboembólico. Y después le describo el estado de la pared arterial. Si la pared arterial tiene placas, bueno, ahí el cirujano mismo ya va a decidir optar por alguna otra opción que no sea el catéter de Fogarty. El tiempo de control después del inicio del tratamiento, ¿cuánto es recomendado? Bueno, todo va a depender de la evolución del miembro. Si el miembro le hacen la trombectomía con el catéter de Fogarty y el miembro sigue estando isquémico, sigue habiendo ausencia de pulsos, probablemente los médicos le van a pedir un nuevo estudio para controlar a ver si se destapó bien o se volvió a tapar todo después de que capaz que el cirujano hace el cateterismo de Fogarty y a la media hora se vuelve a trombosar todo.
Entonces a veces necesitan un nuevo estudio dependiendo de la clínica. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver imágenes, ¿sí? Después si quieren me hacen alguna pregunta más. Acá vemos una paciente que tiene dentro de la poplitea y del tronco arterial tibio-peroneo un material dentro de la luz que parece un trombo fresco. Esta es una paciente joven, una paciente con la pared arterial sana. Entonces, ¿qué pensamos que es esto? Una embolia arterial aguda, ¿sí? Igualmente yo le voy a poner que dentro de la luz de la arteria se observa un material hipoecoico que la obstruye parcialmente, que impresiona ser de origen tromboembólico. Vemos que con Doppler color hay un relleno parcial y el trombo no termina de ocluir la luz. La arteria, a pesar del trombo, tiene algo de flujo periférico. Distalmente, las arterias tibiales anterior y posterior no tienen flujo, están ocluidas. Estas arterias están un poquito calcificadas, tienen las paredes un poquito enfermas. Esta era una paciente diabética. Otra paciente, mujer de 49 años con antecedentes de una embolia arterial hace 3 años. Además, se sabe que tiene un estado de alteración de su coagulación. Tiene una alteración en algún factor de la coagulación. Entonces vemos que el lado derecho, en la arteria femoral superficial, hay un patrón trifásico, pero a medida que bajamos y nos vamos más hacia distal, vemos que la velocidad empieza a disminuir. Y vemos que en un momento dado la arteria se ocluye y tiene un material dentro de la luz que no se ha recanalizado. Por más que han pasado 3 años, la arteria quedó ocluida, pero a pesar de eso desarrolló circulación colateral. Y en la arteria poplitea vemos que hay flujo, pero el flujo parece en un desfiladero. Un desfiladero con un patrón parvus tardus, ¿sí? Propio de un paciente que tuvo una embolia arterial, pero que no la recanalizaron. Y bueno, evidentemente evolucionó favorablemente, pero tiene patrones de flujo distales post-obstructivos. En la tibial anterior vemos lo que se llama un pinito posobstructivo, y en la tibial posterior y en la poplitea un parvus tardus. Otro paciente de 78 años que tiene cianosis y ausencia de pulsos de 4 días de evolución. Vemos la arteria femoral superficial con todo un material hipoecoico dentro de la luz de aspecto tromboembólico. Vemos que la seguimos para abajo y toda la arteria femoral está tapada, y distalmente tenemos flujos de tipo parvus tardus, o sea que algo de circulación colateral debe haber, porque los flujos distales están presentes. Vemos acá unos videos de este paciente, y acá fíjense si pueden ver el estado de la pared arterial. ¿Cómo tiene las paredes arteriales este paciente? Fíjense acá, todo esto, acá y acá, tiene placas ateromatosas arriba y abajo. Acá también se ven las placas ateromatosas. Y acá también. ¿Ven? Todas las placas en las dos, en pared anterior y posterior. Entonces, este paciente que tiene una oclusión arterial aguda, tiene placas ateromatosas en la pared arterial y además tiene circulación colateral que recanaliza los segmentos distales con flujos distales posobstructivos. Pero esto parece una trombosis arterial. Otra paciente, femenina de 67 años de edad, con frialdad, cianosis y dolor de 7 días de evolución, también con necrosis distal, ausencia de pulsos y parálisis. Vemos la arteria femoral con material dentro de la luz. También vemos algunas pequeñas placas ateromatosas en la pared arterial. La femoral superficial más abajo también vemos las placas ateromatosas en la pared y el material dentro de la luz. Acá vemos unos videos donde vemos que la arteria algo de flujo tiene en algunos sectores, como que viene esto por circulación colateral,
Entonces, ¿qué pensamos que tiene esta paciente? Una trombosis. El flujo en la vena está presente, en la arteria no tanto, en la arteria se ve como un desfiladero. Acá vemos una paciente femenina de 75 años de edad que hizo una ACV y la internaron. Y estando internada hace ya más de 7 días, desde hace 48 horas, un cuadro donde se le pone la piel del miembro inferior izquierdo, primero blanca, y después se empieza a poner con cianosis y livideces. Vemos la arteria femoral común y la femoral superficial con un material hipoecoico dentro de la luz que ocupa la arteria y la arteria no tiene flujo. También seguimos todo el eje femoral y todo el eje femoral está ocluido. Tiene algunas placas ateromatosas en la pared arterial. Vemos que hay flujo en la vena y no en la arteria. Entonces, ¿qué pensamos? En una oclusión de tipo tromboembólica, pero la pared arterial tiene placas ateromatosas que nos hablan de que probablemente esto sea una trombosis. Se le ofrece directamente una amputación a esta paciente porque ya habían pasado más de 48 horas, y si se revasculariza por ahí la zona, o sea, se revasculariza la pierna, quizás es un síndrome mionefropático, los familiares se niegan a la amputación del miembro inferior y la paciente fallece. Otro caso, este caso es de Merlo, algunos de los chicos de Merlo recordarán haberlo visto conmigo, es una señora también que estaba en un geriátrico, la van a visitar sus familiares, le destapan las sábanas y encuentran que tiene la piel blanca, pálida, en algunos lados con coloración oscura, la traen al hospital, en el hospital le piden un Doppler arterial, y vemos que la pared arterial tiene placas ateromatosas, pero la luz de la arteria está ocupada por un material de tipo agudo. Este material lo llamamos en el informe de tipo tromboembólico. Sí, fue parte de un póster, muy bien, Vero. Entonces ahí vemos el material hipoecoico dentro de la luz, pero también vemos la presencia de placas ateromatosas. Vemos también como la sangre en la femoral llega, avanza hasta un lugar donde empieza a limitarse la luz y termina el flujo como en forma triangular, o sea, no hay un límite neto de obstrucción. Como que en realidad la luz se va tapando de a poco, como si fuera una trombosis. Vemos que más abajo algo de flujo hay, el flujo es periférico. Bueno, y no recuerdo qué pasó con esta paciente. Me parece que se le ofreció la amputación y también los familiares se negaron. Eso es lo que yo tengo en cuenta. Otro paciente masculino de 78 años. Comienza con dolor agudo, cianosis, frialdad y ausencia de pulso. Fíjense la coloración oscura de la piel, esto es típico de la isquemia arterial aguda. Vemos la arteria femoral con material dentro de la luz de tipo tromboembólico. También vemos la luz como parcialmente ocupada por este material y por momentos está permeable. Seguimos hacia abajo y vemos que la sangre está como muy ecogénica en la arteria a pesar de que algo de flujo hay. Pero distalmente la arteria se ocluye. La arteria finalmente se tapa. También vemos las paredes arteriales con placas ateromatosas. Vemos ahí un video de este paciente, cómo está la luz ocupada por un material hipoecoico dentro de la luz que cuesta bastante verlo, pero cuando le ponemos Doppler color nos damos cuenta que no tiene circulación. También miren esto, en las arterias, en el sector previo de que se ocluía la luz, ven que la arteria tiene un flujo como que no es normal para una arteria tener este movimiento. ¿Ven acá? ¿Ven cómo choca contra algo el flujo? Ahí, ¿ven? Tuc, 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 tuc. Bueno, y este es otro paciente en la arteria humeral.
en el brazo. Este paciente le pegaron un tiro que le lesionó la arteria humeral y en la guardia le ligaron la arteria para evitar el sangrado. Entonces lo que veíamos es una arteria que está ligada, una arteria que no tiene flujo, pero porque distalmente tiene una ligadura. Pero fíjense cómo se llena enseguida la arteria de un material trombótico dentro de la luz. Y distalmente también la arteria estaba interrumpida por la ligadura, distalmente también la arteria tenía un material trombótico dentro de la luz, pero en el sector previo a la ligadura tenía flujo que se derivaba por colaterales, un flujo que era preoclusivo, pero distalmente se recuperaba ese flujo a través de colaterales y el brazo tenía circulación. Y el último caso que les muestro es una paciente que me toca de cerca porque era la abuela de mi marido. Esta señora, hace unos años, tenía 90 años, tenía una fibrilación auricular y tenía puesto un marcapasos y estaba anticoagulada, pero un día fue al baño, se quiso levantar y poner de pie una vez que había hecho sus necesidades, y no se pudo poner de pie. Tuvo una claudicación súbita de ambos miembros inferiores, con un dolor muy intenso, y lo llevaron las primas de mi marido al hospital, y bueno, le pidieron un Doppler arterial de miembros inferiores. Y en ese momento, en el hospital público, que era el Hospital Santoyani, en un hospital de Ciudad de Buenos Aires, no había nadie que hiciera Doppler. Entonces mi marido me llamó urgente para que fuera yo a hacérselo. Entonces, como yo había hecho la residencia de tocoginecología en ese hospital, conocía a todo el mundo ahí, y bueno, pedí prestado un ecógrafo de los de obstetricia, y fui a verla a la abuela, y encontré que las arterias de los miembros inferiores no tenían flujo. Entonces empecé a seguir para arriba la arteria, y las ilíacas tampoco tenían flujo, y la aorta tampoco tenía flujo. Entonces empecé como a criticar al ecógrafo, ¿no? Que el ecógrafo era muy viejo, que no me dejaba ver los flujos arteriales. Bueno, fui y busqué otro ecógrafo, y en el otro ecógrafo también me pasó lo mismo. Pero lo más llamativo fue que la vena cava tenía flujo, y la aorta no. Y eso es lo que me iluminó a darme cuenta que estaba haciendo una trombosis arterial aguda de la aorta. Y bueno, en ese momento no tomé fotos como para la clase, pero bueno, les cuento el caso, y esta es la angiografía de la abuela de mi marido, donde se ve la aorta y cómo se veía la permeabilidad de las dos arterias renales, y por debajo de las renales había un límite neto que impedía que rellenara la luz de la aorta distal. Ahí se ve la angiografía, ahí se ve la aorta, se ve la mesentérica superior saliendo y las renales, pero por debajo de ahí para abajo ya no se ve más nada. Así que esto es un caso bastante típico de una embolia arterial aguda, ¿sí? En un caso que me tocó de cerca. A esta abuelita se le hizo una trombectomía, una embolectomía con catéter de Fogarty, y por más que recanalizó el flujo arterial de los miembros inferiores, hizo un síndrome mionefropático y falleció de una insuficiencia renal aguda. Y hace unos años, en el Hospital Abete, vimos un paciente parecido, y vimos una paciente que también tenía isquemia de los dos miembros inferiores, y acá también se veía un trombo dentro de la luz de la aorta, ¿sí? Que ocupaba parcialmente la luz, pero distalmente se tapaba por completo. Así que este es otro caso parecido. Y bueno, ojalá después de esta clase encuentren todas las arterias permeables, ninguna tapada, ninguna de manera aguda, pero recuerden que cuando una arteria no tiene flujo, lo primero que se tienen que preguntar ustedes es si esa oclusión de la arteria es aguda o es crónica. Porque si es aguda, el tratamiento es muy diferente al que si es crónica. Si es crónica no pasa nada, el paciente a lo sumo va a tener claudicación intermitente y le van a tener que programar un bypass. Pero si la oclusión es aguda, por ahí va a haber que terminar amputando la pierna o haciendo una trombectomía con catéter de Fogarty y anticoagular al paciente para que el paciente no pierda la extremidad o no se muera en el intento. Acá me preguntan cuánto tiempo después de una isquemia arterial aguda podríamos hablar de fenómenos posobstructivos. No entiendo mucho la pregunta. A veces la oclusión de la arteria es completa, pero hay circulación colateral, y los flujos que encontramos a nivel distal se llaman posobstructivos.
pero a veces la arteria se recanaliza, o a veces se hace un tratamiento con el Fogarty, y a pesar de que se recanaliza la arteria, podemos seguir viendo flujos posobstructivos a nivel distal. No sé si es eso lo que me están preguntando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno. No sé si está Jailén por ahí. ¿Está Jailén o ya se fue? Sí, señora, así es hoy. Hola, Jailén. Bueno, Hola. qué suerte. No sé si nos querés contar el caso que viste en pediatría la semana pasada. Ah, claro que sí, sí, señora. Bueno, Es una niña de 12 años, tiene antecedentes de asma. Ella la vacunaron contra el COVID, la primera dosis, y posterior a eso hizo una crisis asmática. Ingresó a la UTI pediátrica, obviamente por la desaturación de oxígeno. Trataron de encontrarle un acceso femoral y sin querer hubo una complicación durante el procedimiento y la paciente es una embolia súbita. Le solicitaron un Doppler y al realizarlo lo que evidenciamos fue que a nivel de la femoral común tenía flujos trifásicos de velocidades conservadas y alta resistencia, y a partir de la femoral superficial del miembro inferior derecho hasta las tibiales no tenía flujo la paciente. Estaba ocupada todas las arterias por el material tromboembólico. Y lo que hicimos fue concluirle que a nivel de la arteria femoral superficial en toda su extensión, a nivel de la poplitea y a nivel de las tibiales, estaban ocupadas en su interior por material tromboembólico en probable relación pues a una embolia. Al siguiente día llamaron al cirujano vascular, le realizaron el procedimiento de Fogarty que usted explicó también anteriormente, le solicitaron un Doppler de control a las 8 horas y lo que evidenciamos era que la paciente había reperfundido en todas las arterias excepto en las tibiales. Al siguiente día se le volvió a solicitar un Doppler y ya tenía presencia de flujo en la tibial anterior, pero no en la posterior. Y ahora persiste sin flujo en la posterior, pero obviamente ya tiene flujo presente en todas las otras arterias mencionadas. bueno, excelente. Seguramente también lo complementaron con una anticoagulación, ¿sí? Sí, señora. Entonces, bueno, un poco la moraleja también de ese caso, que un poco fue lo que aprendimos la semana pasada con Jailén y con las chicas que están rotando conmigo en Doppler, es que recuerden que hay que describir que la oclusión es aguda, ¿sí? Porque en realidad en el informe de esa niña, en el primer Doppler que emitieron en el informe, pusieron nada más oclusión de la femoral superficial, oclusión de la poplitea, y quizás faltaba detallar que el material que se veía dentro de la luz impresionaba ser una trombosis o una oclusión de la circulación aguda. Y también que el estado de las paredes arteriales no tenían enfermedad teromatosa. Y eso es lo que permite al cirujano, bueno, en este caso es una niña de 15 años, pero si hubiera sido un adulto, eso es lo que le permitiría al cirujano decidir hacer un Fogarty. Entonces, es importante que ustedes miren cuando hay una arteria que no tiene flujo si es una complicación aguda o es una obstrucción ya crónica que se termina ocluyendo. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, mirando el contenido de la arteria, mirando si el material que está dentro de la luz es oscuro. También la clínica nos ayuda. Si tuvo una oclusión súbita de la circulación, va a tener unos síntomas súbitos, agudos. A diferencia de un paciente que tiene enfermedad arterial crónica, que por ahí lo que tiene es claudicación intermitente y no mucho más. Entonces, jerarquicen los hallazgos cuando piensan que es una complicación aguda. ¿Está bien? No sé si Jailén querés decir algo más. No, señora, todo está muy claro, gracias. Bueno, gracias por contarnos el caso, ¿sí? Acá te felicita Gonzalo Calero de Arbus, grande Jailén, dice. Muy bien.
No sé si nos quieren hacer alguna otra pregunta, si quieren decir algo, quieren comentar algún caso, preguntar alguna cosa, si no, ya damos por terminado. Expedito, no sé si anda por ahí, si quiere decir algo. Francisco, que también a veces aporta. La doctora Daniela. Sí, doctora, acá estoy. Pues, doc, de todo lo que usted mencionó, estaba muy bien. Me estaba acordando del pacientico este que tuvimos nosotros, el post-COVID, que tuvo la trombosis carotidia, de la carótida común, interna e externa, que tenía esa trombosis masiva y que hizo ese ACV masivo. ¿Se acuerda? Que lo Muy pusimos bien, también en un Expedito. póster. Excelente tu comentario. Es verdad, post-COVID se ha visto que hay muchas trombosis venosas, pero también trombosis arteriales. No se sabe por qué, aparentemente hay una inflamación vascular, y hemos visto en el Hospital Abete, hemos hecho una estadística de que vimos trombosis venosas un montón, pero también tuvimos trombosis portales, y tuvimos, no me acuerdo cuántas trombosis arteriales de miembros inferiores, y una trombosis carotidia, de la arteria carótida. Así que todo eso secundario al COVID, pero también el material que estaba dentro de la luz era agudo. Así que muy bien, Sí, Expedito, por tu mención. sí, correcto, doc. Era todo agudo. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Hola, Daniela. Doc. Hola, Francisco. Doc, Dime. bueno, yo quería pues recordar un pacientico que vimos, un pediátrico que tuvo una trombosis arterial aguda posfunción, también venosa. Entonces, también como dar la recomendación que si en algún momento nos piden un Doppler venoso de sitio de punción, no dejar de revisar también el lado arterial por si acaso también termina afectado esa parte. Excelente comentario, muy bien. Si nos piden en la terapia pediátrica o en algún paciente que le han hecho alguna intervención en alguna arteria o en alguna vena, algún Doppler, y nos piden venoso, que no dejemos de mirar a las arterias porque puede haber alguna complicación arterial. No solo un pseudoaneurisma, sino también una trombosis arterial, a veces distal a la zona donde se punzó, por embolia. Muy bien, Francisco, gracias. Acá preguntan si hay algún sitio puntual más allá de un pseudoaneurisma, algún signo puntual más allá del pseudoaneurisma. No, el paciente por ahí después de la punción o del procedimiento intervencionista empieza con ausencia de pulsos, o con dolor isquémico, empieza con síntomas arteriales. Y a veces los médicos nos piden un Doppler, pero no tienen muy en claro qué le tenemos que hacer, es un Doppler arterial o venoso. Y somos nosotros los que definimos a veces cuál de los dos le hacemos o si le hacemos los dos. Entonces ahí hay que prestar atención y mirar tanto las venas como las arterias. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Los demás que no nombré también pueden hablar, ¿eh? Vero Carballo, ¿querés decir algo? Nuestra jefa de residentes de Merlo. Bueno, chicos, entonces me despido. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Gracias, doctora, todo muy claro. Muchas gracias, doctora, todo muy claro. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, doctora.